Notimundo Estelar. Información inmediata. Como parte de las medidas adoptadas o que pretende adoptar el gobierno del presidente Daniel Noboa está el objetivo del subsidio de los combustibles. ¿Focalizar o liberalizar los precios? Es la pregunta. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto en este momento con el economista Osvaldo Erazo, experto petrolero, para hablar sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles, un tema polémico que ahora es nuevamente motivo de debate y una de las prioridades, al menos, que se plantea el gobierno en función de también mejorar los ingresos para el Estado. Economista, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Fausto, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Gracias nuevamente, economista. ¿Cuál es el camino que debería tomar el gobierno tomando en cuenta que ya el tema de los subsidios parece algo impostergable? La eliminación de los subsidios es de lo que tanto se ha hablado durante varios años, durante varios gobiernos inclusive, y esto no termina de aterrizar en una propuesta en firme que además no sea conflictiva para un gobierno. Bueno, en realidad, cuando hacemos un análisis de los subsidios, hay que tener en cuenta que los subsidios por concepto tienen que ser temporales y focalizados, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo de los subsidios? Es redistribuir la riqueza. En este caso, el gobierno nacional. Aquí en el país se cumplieron ya 50 años de que se estén aplicando los subsidios y sería bueno verificar si en realidad cumplieron con su objetivo y hubo una redistribución de la riqueza. Evidentemente no. Más bien quienes se beneficiaron de los subsidios a los combustibles son quienes tienen más recursos antes que los que tienen menos recursos. El gobierno ha anunciado ya desde el mes de enero que va a revisar los precios de los combustibles, principalmente de lo que es las gasolinas, dejando de lado un poco a lo que es el gas y lo que es el diésel. Aquí hay que tener en cuenta un poco el volumen, ¿no es cierto? Más de 3,000 millones de dólares le costó el año pasado en subsidios al país. Y este año se estima que van a ser otros 3,000 millones de dólares de subsidios a los combustibles. Cuando se estima también de que este año se va a terminar con un déficit superior a los 5,000 millones de dólares. O sea, si el país sigue teniendo un déficit, si no tiene un equilibrio fiscal, si no equilibra sus ingresos y sus egresos, y principalmente el egreso que tiene de subsidios a los combustibles, difícil que el país se enrumbe en un verdadero desarrollo económico. También hay que tener en cuenta de que por qué el país, siendo país petrolero, entre comillas, subsidia. Y claro, subsidia primero porque prácticamente nosotros no tenemos una soberanía energética y principalmente soberanía en lo que se refiere a lo que es los combustibles. Dependemos muchísimo del mercado internacional de combustibles. ¿En qué sentido? Que prácticamente el 70% de los combustibles que consumimos aquí en el país es importado. Y en el gas es más todavía, el 86% del gas que consumimos en el país es importado. Del total subsidios a los combustibles, las gasolinas representan el 21% del total de subsidios. El mayor volumen de subsidios está en el diésel. Y eso es lo que el gobierno ha dicho, que no va a topar el diésel ni el subsidio del gas. Economista, ¿qué significa, y esto un poco para poner en contexto, la liberalización de los precios de los combustibles? Porque esta es una de las propuestas y se apunta, digamos, a una compensación a ciertos sectores específicos. Hablamos, por ejemplo, sectores productivos principalmente, que son los que demandan mantener el subsidio. Bueno, el gobierno también ha anunciado que va a manejarse con un solo precio. Eso me parece lo correcto, ¿no es cierto? Que se manejen con un solo precio para un mismo producto, ¿no es cierto? Porque el gobierno inicialmente existían las ideas de tener 2, 3 precios para un mismo producto. Mientras existe diferencia de precios, puede existir la posibilidad de que se dé un mal uso a los combustibles. Pero en este caso, ¿no es cierto?, el gobierno ha anunciado que va a manejarse con un solo precio, que está bien, y que más bien va a realizar una serie de compensaciones. Quien tiene que definir ese tipo de compensaciones
tienen que ser los ministerios sectoriales. Pero el gobierno también ha anunciado a través de la prensa, es lo que nos enteramos, es de que, por ejemplo, quienes van a ser beneficiarios de esta compensación es el sector del taxismo, camionetas y motores fuera de borda, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos nosotros, este dato se va a eliminar los subsidios en las gasolinas. Eso quiere decir que los precios se van a ajustar a un precio sin subsidio, que no es lo mismo a un precio internacional, ¿no es cierto? Porque una cosa es precio sin subsidio y otra cosa son precios internacionales. Por ejemplo, si se elimina el subsidio de las gasolinas aquí en el país, la gasolina llegaría a costar $3.10 este ratito con el subsidio mensual que tiene. Pero en cambio, esa misma gasolina en el Perú bordea los $5. Entonces, no es lo mismo precio sin subsidio que precio internacional. Pero ya el hecho de eliminar el subsidio sería, digamos, un ingreso significativo para el Estado, porque esto es una de las cosas que principalmente se ha apuntado. El hablar de precios internacionales creo que ya sería incluso impopular para cualquier gobierno. Bueno, también hay que tener en cuenta de que este incremento más bien lo que haría es de que el gobierno se ahorre en subsidios, ¿no es cierto? O sea, este mayor ingreso lo que haría es de que se esté ahorrando en subsidios. Este sería el segundo incremento en precios de los combustibles. El primero fue cuando se ajustó el IVA al 15%. Y ese ajuste, claro, al 15%, ¿no es cierto?, le dio al gobierno un mayor ingreso. Y claro, la población lo que quiere es saber dónde está yendo ese dinero, porque el objetivo era dar mayor seguridad a la población. Y en este caso que se va a dar un mayor precio a los combustibles, obviamente se tiene que transparentar, ¿no es cierto?, dónde se va a utilizar y después ir informando en qué se va a ir utilizando. Y a dónde iba hacia un momento era en el sentido de que una de las formas de compensación a todos los usuarios que después van a estar pagando un precio sin subsidio es de que el combustible se mejore también de calidad, porque el combustible que utilizamos aquí en el país no se ajustan a normas internacionales, no se ajustan a normas Euro 5. Entonces lo lógico sería de que se suben el precio, quitan el subsidio, pero mejoren la calidad de los combustibles. Pero eso no resultaría incluso un poco más caro tomando en cuenta las condiciones en las cuales se importa por un lado y en las que se produce también la escasa cantidad que se produce acá. Hay un comité, ¿no es cierto?, que tenía 5 días para informar cuál es la hoja de ruta para lo que son la focalización y la eliminación de los subsidios, ¿no es cierto? Asimismo, pueden hacer una hoja de ruta para ir paulatinamente mejorando la calidad de los combustibles. En este punto también hay que ver, por ejemplo, cuando hablamos de calidad de los combustibles, desde el año 2010 se aplicó aquí en el país el uso de la gasolina Ecopaís. La Ecopaís es la gasolina de 85 octanos que se utiliza en la costa, y aquí en la sierra utilizamos la gasolina extra de 85 octanos. Son dos gasolinas de 85 octanos, pero la gasolina extra está subsidiada en 59 centavos por galón. En cambio, la gasolina extra con etanol, porque tiene un porcentaje mínimo de etanol, no está subsidiada en 59, sino en 80 centavos, 21 centavos adicionales de subsidios, en un mercado que representa 620 millones de galones. O sea, aquí también el gobierno podría ir poniendo el dedo sobre otras situaciones que llaman la atención cuando hablamos de subsidios a los combustibles. Ahora bien, hablamos de la focalización, y esto podría también generar, se ha dicho, la reacción de otros sectores que no puedan verse beneficiados con este subsidio. Nuevamente, ¿entramos de esta forma en un círculo? En este momento hay una mesa técnica que se la determinó mediante el decreto 254. Esta mesa está integrada por los funcionarios del gobierno, ¿no es cierto? Pero esta mesa técnica debería ser un poco más amplia. En esta mesa técnica deberían estar los distribuidores de combustibles que están dentro de la dinámica de la comercialización de combustibles. También lo que es el sector de transporte, el sector de la academia, que viene haciendo una serie de estudios sobre los subsidios de los combustibles. Y también es cierto lo que dice Fausto.
O sea, durante 50 años nos beneficiamos todos aquí en la población, no solo la población ecuatoriana, sino últimamente incluso hasta el transporte pesado peruano, que mediante una querella internacional nos obligan a que el Estado ecuatoriano les venda a precio subsidiado el combustible al transporte pesado peruano, ¿no es cierto? Entonces, si todos nos hemos beneficiado y durante 50 años, obviamente ya la costumbre, ¿no es cierto?, de que estemos ahí y muchos sectores van a querer ser parte de los próximos beneficiarios. Pero no, o sea, primero de que no se está topando el total, solo se está topando un 20% de los subsidios a los combustibles. Pero también se debería ir analizando y abriendo un poco más las mesas de diálogo y mesas de debate para que se tenga claro cuáles son los beneficiarios, en qué producto, en qué monto, a qué precio, durante qué tiempo. Importante allí también destacar lo que en una entrevista, igual con medios de comunicación, el ministro Juan Carlos Vega se refería al tema de la focalización. Allí parece que hay incluso una diferencia de criterios con el propio presidente Daniel Noboa respecto de la focalización, porque el ministro Vega decía que esto puede generar ciertas distorsiones y evidentemente lo que hablamos, el reclamo de otros sectores que no se vean beneficiados con esta focalización. De ahí que hablan de la liberalización de los precios para todos y mantener la compensación a ciertos sectores. Pero básicamente caemos en lo mismo. Bueno, una cosa es la focalización, ¿no es cierto? En la focalización necesariamente se tenía 2 o 3 precios para el mismo producto, ¿no es cierto? Pero en cambio en la compensación es trabajar con un solo precio, ¿no es cierto? Y definir quiénes son los beneficiarios. Eso ya es tarea del gobierno, una tarea que ya vienen discutiendo, no olvidemos, ya desde el 2019 cuando hubo los problemas del levantamiento indígena, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero eso ya deberían ir definiéndole, porque realmente el desangre que se está dando de recursos en la política fiscal, ya la economía ya no soporta. Pero también el gobierno debe ser muy cauto. Si va a incrementar los precios, tiene que ser de manera paulatina. Primero, que es solo en las gasolinas, no en el diésel ni en el gas. Uh-huh. En las gasolinas es lo que ha anunciado, que es el 20% del total. Pero ese incremento debe ser de forma paulatina, no como una medida de shock, como lo hizo en algún momento el gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto? Una medida paulatina para que se vaya ajustando mensualmente. De acuerdo, bueno, sin dudas tendrán que ser decisiones que se adopten sí o sí, tomando en cuenta ya las condiciones de la economía en nuestro país. Economista, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Ha sido el economista Osvaldo Erazo, experto petrolero, hablando sobre la eliminación del subsidio a los combustibles, el riesgo de mantener una focalización, de caer en una focalización o de la liberalización es necesariamente la reacción que puede haber de varios sectores. Lo que no se espera, evidentemente, es que ocurra un nuevo octubre del 2019, un nuevo junio del 2022 con protestas y reclamos por parte de sectores que deberían también dar ciertas propuestas respecto de un tema polémico, el subsidio a los combustibles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.